Hermano, buenas tardes, Dios le bendiga a cada uno de ustedes o buenas noches. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Amén. Primeramente, buenas noches con todos mis hermanos que están viéndome por el Facebook. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y que Dios, hermanos, les bendiga. Amén. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 11, al versículo 24, del Señor. Dice, hermanos, el tema de hoy día, hermanos, es el Evangelio cambia la conducta del hombre. Amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, 11 al 24. Dice, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, con el Pedro 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban en mí, a Dios en mí. Amén. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, primeramente por tu palabra, porque eres un Dios bueno, grande, bondadoso, Señor. Y te damos gracias, Señor, por mis hermanos que están ahí por medio de las redes sociales, por medio del Facebook, escuchando esta palabra, Señor, de bendición. En el nombre de Jesús, gracias te damos, en el nombre de Dios Padre, y de Hijo, y Dios Santo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, primeramente el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a Gálatas, dice algo muy importante en el versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. El Evangelio no tiene un origen humano. El Evangelio no ha sido creado por algún erudito, algún sabio bíblico, o algún pastor ungido por Dios, o algún hombre de Dios, o el Evangelio no es un mensaje creado por la iglesia. Pablo está dando testimonio a las iglesias, a través de esta carta a la iglesia de Galacia, que el Evangelio tiene un origen divino. El Evangelio no es un invento humano. El Evangelio, que es el mensaje de buenas nuevas para el hombre. Amén. Pablo dice, hermanos, el Evangelio anunciado por mi persona, por Pablo, no es según hombre, dice. O sea, este Evangelio no es conforme al hombre. El hombre no me lo ha enseñado, el hombre no me lo ha instruido, el hombre no lo ha creado, dice Pablo. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y ya Pablo comienza a dar testimonio de su conversión, sino por revelación de Jesucristo. Todos sabemos, hermanos, que Pablo, en Hechos capítulo 9, tiene esta experiencia con Dios en camino a Damasco. Y sabemos de que él perseguía y asolaba a la iglesia. Pablo, siendo un hombre judío, fariseo, un hombre celoso de la fe, hermanos, de la fe judía, de la creencia judía, de la religión judía, hermanos, él comenzó a perseguir a la iglesia. Pensó que eran sectarios, eran hombres impíos los cristianos, porque hablaban en el nombre de otro Dios, Cristo. Pero hermanos, él, comenzó a tener esta experiencia. Él, en su camino a Damasco, el Señor le hace ver una luz resplandeciente, dice Pablo, luz del cielo, y el Señor lo llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Cuando él tiene esta revelación, hermanos, dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, hermanos, entiende, hermanos, la visión. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, hermanos, vemos cómo Pablo recibió, hermanos, este evangelio. Jesucristo en persona, mismo Jesús de Nazaret, Jesús mismo de Nazaret, lo llamó con una revelación extraordinaria. Pablo no fue predicado por Pedro, Pablo no fue predicado por Juan, Pablo no recibió el testimonio de un hermano, un creyente, algún pastor, algún evangelista. Todos nosotros hemos recibido testimonio, hermanos, de algún hermano, de algún pastor, de algún predicador en una campaña, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, gloria al Señor. Pero Pablo no, Pablo recibió el evangelio. Mismo Jesús mismo de Nazaret, le dio el evangelio. Y él se convirtió. Fue un hombre que verdaderamente se convirtió a Dios. Y Pablo está delatando, está detallando esta conversión. Yo no lo recibí de hombre. Este mensaje, el evangelio no es un mensaje de hombre, no es un mensaje humano, no es una religión más, sino que es el mensaje de Dios para el hombre, el evangelio de Jesucristo. Porque ya habéis ido de cerca de mí, dice el Señor. Dice Pablo, perdón, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, de cómo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Comienza a contar cómo era la conducta de Pablo. Pablo consentía cómo estaban matando a Esteban. Dice que Pablo escondía la ropa de aquellos que asesinaron a Esteban. Pablo consentía, iba con tropas, quizás con soldados, con otros fariseos celosos, quizás de la fe judía, y comenzaba a perseguir cristianos, comenzaba a asolar la fe de Cristo. Y él comienza a delatar, comienza a detallar, comienza a relatar esto, él lo que hacía, su conducta antigua. Vamos a decir, si contextualizamos su conducta antigua en el mundo, su conducta antigua en las cosas cuando él no estaba en Dios, sino que estaba viviendo una vida, hermano, cegado por el pecado. A pesar que Pablo era un hombre celoso de Dios conforme a la ley judía, era un hombre que vivía en pecado, era un hombre que estaba opuesto a la voluntad del Señor. Pero Pablo dice, mira, que en otro tiempo mi conducta era diferente. Yo era un perseguidor, un injuriador, un blasfemo, dice en Timoteo. Pero hermanos, él comienza a decir lo que había ocurrido. Y dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un hombre celoso. Era un hombre que era judío en extremo, amaba los rituales judíos, las fiestas judías. Había sido instruido por un judío llamado Gamaliel. Pablo había sido instruido por este hombre llamado Gamaliel. Él había crecido conociendo la ley. Era un hombre fariseo que tenía varias tradiciones en cuanto a la limpieza. Los fariseos eran una secta judía. Jesús se tocó con muchos fariseos, los llamó hipócritas, porque eran extremadamente religiosos. Ellos tenían ciertas conductas, tenían ciertos rituales, lavarse las manos, ciertas cosas llenas de religiosidad que eran vacías. Jesús mismo lo comenzó a reprender a los judíos cuando decía, ustedes diezman el eneldo, el comino, la pimienta, pero dejan atrás, dejan a un lado la justicia, la fe, la santidad, la obediencia. Eran estos hombres fariseos, hombres extremadamente religiosos. Eran contrarios a los saduceos, tenían cierta diferencia, pero eran hombres que interpretaban la ley judía. Y Pablo pertenecía a este grupo de judíos. Y Pablo está contando cómo él ahora ha cambiado. Porque más adelante dice que decían, mira cómo este hombre que asolaba a la iglesia, que persigue a cristianos, que quería matar creyentes en Cristo, ahora predica la fe. Está hablando de una conducta anterior a su conversión. Y eso es lo que predicamos ahora, que el evangelio tiene que modificar la conducta y el proceder del hombre. El hombre tiene que recibir a Cristo, tiene que recibir el evangelio y tiene que vivir el evangelio y tiene que permanecer en el evangelio para que sea transformado a través del Dios Espíritu Santo y la palabra del Señor.
Dios, hermanos, amó mucho a Pablo, lo utilizó grandemente. Pero, hermanos, él tenía también esa búsqueda. Él también tenía esa búsqueda. Entonces, hermanos, Pablo comienza a detallar que ha habido un cambio en su corazón, ha habido un cambio de conducta, ha habido un cambio de proceder, ha habido un cambio de cómo conducirse. Y eso es lo que marca el Evangelio de Jesús en la vida del hombre. Hace un antes y hace un después. El creyente que ha recibido el Evangelio, el cristiano que cree en el Evangelio, que cree en Jesús como Señor y Salvador, tiene que mostrar ahora frutos, un cambio, como en Pablo, un cambio de conducta. Quizás no va a ser perfecto, quizás todavía va a tener errores, tentaciones, luchas internas con el pecado, pero ya comienza a buscar de Dios. Ya comienza a alejarse de lo mundano, de lo impío, de lo malvado, y comienza a consagrarse, a vivir en obediencia, a buscar del Señor. Ese es verdaderamente cuando un hombre ha recibido el Evangelio, hay un cambio de conducta, de proceder. La naturaleza pecaminosa ya no gobierna, sino la naturaleza espiritual a través del Santo y la palabra del Señor. Yo estoy en Cristo. Y eso, hermanos, pasó con Pablo. Pablo, hermanos, comenzó a buscar del Señor. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios tenía un propósito con Pablo. Sabía que en un momento determinado lo iba a encontrar a Pablo. Lo iba a llamar y lo iba a salvar. A pesar que era un perseguidor de la iglesia. Eso quiere decir que Dios no tiene en cuenta, hermanos, los pecados que hemos cometido. Muchas veces escuchamos de que Dios vio algo en mi vida y me llamó. De que Dios vio una cualidad, o Dios vio mi corazón, o Dios vio que yo amaba la Biblia. No, hermanos. La Biblia dice claramente que estábamos perdidos y estábamos muertos en delitos y pecados. Dios solamente nos llama por su gracia, por la misericordia. No nos llama por algún mérito humano. Y el Señor tenía un propósito desde el vientre de su madre. Y desde el vientre de nuestra madre el Señor nos ha apartado para recibir ese evangelio y para que podamos ser creyentes. Y solamente tenemos que dar una respuesta positiva al llamado de Dios. Dice, revelar a su Hijo en mi vida, para que yo le predicase, dice. Para que yo le predicase entre los gentiles. Dios tenía un propósito con Pablo. Llamarlo, salvarlo, usarlo. Y Dios también tiene un propósito con cada uno de nosotros. Llamarnos, salvarnos, pero usarnos para la gloria de Dios. Dice que el Señor lo apartó. El Señor también te ha apartado. Te ha llamado para que tú seas un discípulo de Cristo. Para que seas un mensajero de Jesús. Para que seas un seguidor de Cristo. Para que seas un hijo de Dios. Amén. Pero dice también, hermano, la palabra del Señor. Revelar a su... No consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no consultó, hermanos. Ese es el testimonio personal de Pablo. No consultó con personas que quizás, hermanos, le podrían decir tantas cosas. La Biblia dice que él comenzó a buscar a Dios, que él comenzó a ayunar, que él comenzó a volver su mirada a Dios. Si Dios nos ha llamado a través de este evangelio bendito de Cristo, tenemos ahora que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo a Dios con todas nuestras fuerzas. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de dificultad, últimos tiempos, donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad, donde hay mucha inmoralidad, pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser personas decididas y permanecer en las cosas del Señor. Si tú has venido a Jesucristo, permanece en Cristo, no te apartes, no te vayas ni a izquierda ni a derecha, no permitas que el pecado te vuelva a hacer retroceder, no permitas que el enemigo te derrote y vuelvas al pecado, a la maldad, porque ya nosotros que estamos en Cristo, no tenemos que ceder nada, hermanos, del pecado. Tú eres un vencedor, una vencedora.
Así que permanece, porque Dios tiene un propósito contigo. Así como lo tuvo con Pablo, Dios tiene un propósito contigo. No llama a nadie de casualidad. Dios no es un Dios de casualidades, sino de causalidades. Tiene propósitos con el hombre, tiene causas con el hombre, tiene objetivos con el hombre. Y Dios te llamó también a ti con un plan. A cada hombre que llamó, lo llamó con un plan. Mateo, el recaudador de impuestos, tuvo un plan con el Señor. El Señor tenía un plan con Mateo. El Señor tenía un plan también, hermanos, con Pedro. El Señor tenía un plan con Santiago. El Señor tenía un plan, hermanos, con Esteban. El Señor tenía un plan con Juan el Bautista. El Señor tenía un plan con cada hijo suyo de Cristo. Después dice que pasado en el 18 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con Pedro 15 días. Pero no vi ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto escribo para aquí delante de Dios que no miento. Y después fui a la región de Siria y Cilicia. Ya el Señor lo estaba preparando. Ya el Señor lo estaba puliendo. Ya el Señor lo estaba, hermanos, preparando para ese propósito. Pablo comenzó ya a poder relacionarse con los hermanos. Buscó a Pedro. Dice que permaneció con Pedro 15 días, estaba con los apóstoles, estaba con Jacobo, el hermano del Señor. Ya comenzó a cambiar su ambiente. Y eso pasa con el creyente que verdaderamente ha recibido a Cristo. Se aparta de los ambientes del mundo que tenía antes. Ya deja el ambiente de la fiesta. Ya deja el ambiente del alcohol. Ya deja el ambiente de donde estaba habituado al pecado, los lugares que iba. Se aparta. Comienza a buscar a Dios, comienza a relacionarse con los hermanos, comienza a relacionarse con los pastores de la iglesia, con el líder, comienza a relacionarse con hermanos ya que están más maduros en la fe, comienza a tener nuevas relaciones, comienza a ir a la iglesia, comienza a ir al templo, ya cambia su ambiente. No permanece en los lugares que estaba, quizás iba a lugares de perdición, discotecas, fiestas, lugares que solamente era producto de ir al pecado. Ya Pablo comienza a cambiar ese ambiente. Ese ambiente comienza a ser un ambiente espiritual. Comienza a juntarse con hermanos que iban a aportar algo en su fe, que iban a poder ayudarlo a pulir ese propósito que tenía el Señor con Pablo. Dice que él buscó a los hermanos, él buscó relacionarse con Pedro, él buscó a la iglesia. Comienza a tener nuevas relaciones, a buscar de Dios, a encontrarte con los hermanos, a poder relacionarte, amistarte, hacer amistad con los hermanos de la iglesia, para que también puedas recibir más de las personas que tienen a Dios en su vida. Dice que no miento, dice Pablo. Lo escribo todo esto delante de Dios. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Las iglesias, hermanos, se habían extendido. El Señor dijo que ustedes recibiréis poder de Dios Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermanos, ya el evangelio se había extendido por esos sitios de Asia, Siria, Cilicia, había ido a Antioquía, había lugares ya que se habían, hermanos, extendido el evangelio. Y Pablo comenzó, dice, a ir a esas regiones, quizás a predicar, quizás a dar testimonio de su fe, quizás, hermanos, a impulsar el campo misionero, pero ya tenía un propósito Pablo, ya su ambiente, su mentalidad había cambiado. Dice que no era conocido de las iglesias de Judea que eran en Cristo, era un hombre desconocido quizás para algunos hermanos, pero pronto ese Pablo, Dios lo iba a dar a conocer a todas las iglesias como un apóstol de Dios. Pablo fue utilizado grandemente, fue un apóstol que escribió 13 epístolas de la Biblia, conocidas como las 13 epístolas paulinas. Muchas de esas epístolas contienen casi todo el mensaje del Evangelio con Romanos, y también contiene mucha enseñanza apostólica, enseñanza en cuanto a la conducta cristiana, la vida cristiana, doctrina cristiana. Y fue, hermanos, por medio de Pablo, lo que el Señor usó a este hombre como instrumento de Dios para que pueda bendecir. Dice, hermanos, en el 23, solamente voy a decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe.
de Jesús que en otro tiempo asolaba. Amén. Comenzaban, hermanos, a hablar. Mira, este hombre antes perseguía, mataba, hería, hacía tantas cosas, pero mira, ahora predica. Ahora predica, ahora comparte la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora predica, dice. Ahora comparte, ahora habla de Cristo. Eso, hermano, es algo importante que todo creyente debe tener. ¿Qué hablamos, qué decimos, qué testificamos a otras personas? Algunos solamente están hablando de política o de fútbol, de tantas cosas quizás banales, pero no hay ningún momento que quizás compartamos la palabra del Señor. Comencemos a compartir la palabra de Dios, comencemos a hablar de Jesús, comencemos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha hecho en nosotros para bien, de hecho. Comencemos a hablar los milagros, las maravillas de Dios. Comencemos a predicar a otras personas. Una predicación, quizás no tienes la capacidad de poder ponerte de pie, quizás en un mercado, en un carro, en un autobús, en un micro, pero puedes testificar a la persona que está a tu costado, a un compañero de trabajo, a un familiar, a un vecino, a tus padres, a tus hijos. Puedes compartir la palabra de manera personal. Puedes quizás compartir la palabra de otra manera, quizás con un folleto, pero estás dando testimonio, estás predicando de Jesús. Y dice Pablo, glorificaban a Dios en mi vida, en mi corazón, dice, glorificaban a Dios en mí. O sea, este hombre ya estaba siendo un instrumento poderoso y antes que traía temor, cuando lo veían tenían miedo, tenían terror, ahora no, ahora traían gloria a Dios. Esto quiere decir que la conducta de Pablo, que el proceder de Pablo, el evangelio lo transformó tanto que ya era un hombre que su vida glorificaba a Dios. Los hombres, las personas que lo veían, glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho un gran cambio en Pablo. Y eso va a ocurrir con cada creyente que da un testimonio de cambio de vida. La gente quizás antes te podía ver como el borracho, como el alcohólico, como el drogadito, como el delincuente, como el fumón, como el pegador, como el violento, como el agresivo, pero ahora la gente ve un hombre nuevo, un hombre con valores, un hombre con amor a Dios, con temor de Dios, con amor al prójimo, un hombre que practica la justicia, una mujer que ahora tiene amor, tiene misericordia. Hay un cambio y la gente va a glorificar. No solamente los creyentes, no solamente la iglesia, sino también la comunidad, los vecinos, las personas que están cerca, van a darse cuenta de ese cambio que Dios ha hecho en tu vida y van a glorificar a Dios. Y no solamente eso, van a buscar a Dios, impulsados por tu testimonio, inspirados por tu vida, inspirados porque tú ahora has cambiado, has sido transformado en tu conducta. Van a comenzar a invocar el nombre del Señor. El Evangelio tiene una particularidad. Cambia la conducta del hombre. El hombre que ha venido a Cristo, hay un cambio. Si una persona dice que ha venido a Cristo, pero sigue siendo la misma persona injusta, impía, viviendo en el pecado, verdaderamente esa persona no ha nacido de nuevo. Y verdaderamente esa persona no ha tenido sinceridad en buscar de Dios. Porque cuando el Evangelio llega al hombre y el hombre lo recibe con todo corazón, entonces el milagro de Dios se hace en la persona que es un nuevo hombre. Nace de nuevo como un bebé espiritual y comienza a alimentarse del Señor Jesucristo. Te animo, hermano, a que nosotros seamos testimonio y que nuestra vida glorifique a Dios. Que las personas vean ese cambio en nuestra vida. Quizás todavía tenemos conflictos, tentaciones y luchas, pero que vean que hay un hombre que tiene temor de Dios, que vean que hay una mujer que se esfuerza por obedecer la palabra y por vivir para Dios. Porque una vez más, hermanos, les vuelvo a decir, el Evangelio transforma la conducta del hombre. Solamente tenemos, hermanos, que seguir buscando del Señor, seguir buscando de Dios, para que la gente glorifique a Dios a través de mi vida y nuestra vida. Y todos nosotros podamos, hermanos, ser instrumentos de testimonio real de que Dios cambia al hombre. En el nombre de Jesús, hermanos. Y vamos a orar en esta noche, hermanos, agradeciendo al Señor por su palabra, agradeciendo al Señor porque Dios es bueno. Señor, te damos gracias en esta noche. Que sigas bendiciendo, Señor,
nuestra vida, que sigas bendiciendo, Señor, a la iglesia de la familia Casa Oración. Te pido por todos mis hermanos en Cristo, Señor. Te pido por mi hermana Teodora, por mi hermana Gaby, por mi hermana Irene, por Vanessa, por Sergio, por Camila, por Sergio. Te pido, Señor, por Carmen, por Walter. Te pido, Señor, por Vladimir, por Dayana. Dios Santo, bendice a Esther, a Carmen Bautista, a Rosalía, a Angie. Te pido por Lucas, por Rita, por Héctor, por Carlos Mendoza. Y te pido, Señor, por todas aquellas personas que han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones.